Gracias. Asambleísta César Rodríguez. Gracias, presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. Todo juicio político, más que un acto de administración de justicia mundana, es fundamentalmente un juicio moral e histórico. Y en este recinto el día de hoy no se juzga solamente las faltas administrativas de algunos funcionarios llamados a gobernar de manera eficiente la función judicial. El día de hoy, esta asamblea se enfrenta al desafío de hacer un juicio histórico y un juicio de la historia. Porque el asambleísta que me antecedió en el uso de la palabra, que nos acusa de ser cómplices, ¿acaso tiene un ataque de amnesia y se olvida de que el Ecuador es un país que pasó de la propiedad de la justicia social cristiana a la propiedad de la justicia de la Pichicorte? Es que no se acuerda que las sentencias en este país se redactaban en el cortijo en vez de hacerlo en las salas de los juzgados. Decía que este es un juicio histórico y de historia. Es un juicio histórico porque emplaza por primera y última vez, valga la redundancia, a estos secretos arcanos de la justicia que desfilaron estos 9 días de presentación de los 9 miembros del Consejo de la Judicatura. Y es un juicio de la historia porque su sentido último y primero, y es lo que tenemos que hacer ahora, es abrir de par en par las puertas de esa caja de Pandora, alrededor del cual se han orquestado la venta, la tarifa, la negociación de la justicia del Ecuador. La historia de la justicia del Ecuador es la historia de la ignominia. La justicia en el Ecuador ha sido diferente, casi accidental. La historia de la justicia ha sido una historia de terror para las mayorías, ha sido una historia de impunidad para los poderosos. El sistema de justicia en el Ecuador ha sido un cínico redentor de la corrupción. El sistema de justicia en el Ecuador se ha convertido en un instrumento perverso para volver legal lo inmoral, para sacralizar la dominación, la inequidad, la explotación. La justicia en el Ecuador es una hacienda de poderes económicos que se tienen que develar en este juicio político. Es un conventillo, y el conventillo, diría yo, el último reducto de la partidocracia de este país, ese reducto oscuro, insaciable, en el que los ecuatorianos ruegan no caer nunca, porque cualquier reivindicación que se persiga ahí termina siendo un desgraciado destino. Lo que hasta hoy opera en este país, usufructuando el nombre de justicia, es el sistema de los pocos, de los privilegiados. Yo tengo que hablar de la historia de Montecristi porque fui
aludido en la intervención anterior. En Montecristi, con el apoyo de 58 asambleístas, estuvimos a punto de hacer efectivo un mandato de justicia para cambiar las estructuras de la justicia ecuatoriana en tiempo en que el cambio se volvió alimento, oxígeno de esa Asamblea Constituyente de Montecristi. No lo pudimos hacer, fue una batalla perdida, pero como legislador de este país, yo remití al Consejo de la Judicatura un pedido de información en junio del 2010. Recibí esa respuesta que está aquí en estos documentos, que evidencian lo que todos fuimos testigos en la intervención de los integrantes de ese Consejo de la Judicatura. Tuvimos 2 años y medio para evaluar resultados, y la impresión que tenemos de esos resultados creo que son aterradoras para el pueblo ecuatoriano. Me decía el Consejo de la Judicatura en ese tiempo que en el año 2010 ingresaron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado 145.185 denuncias, de las cuales 13.249 denuncias eran delitos flagrantes, es decir, infracciones en las cuales el autor es descubierto o aprehendido en el momento de cometerlo. Increíblemente, y de acuerdo con los datos enviados por el Consejo de la Judicatura, en Quito, Guayaquil y Cuenca, en donde se concentran más del 85% de los delitos y denuncias, solo se habían desarrollado 3.500 sentencias, es decir, apenas un 20% de los delitos flagrantes o el 2% de la totalidad de las denuncias habían tenido sentencia en nuestra función judicial. Estos datos debieron cuestionar a esos funcionarios que vinieron a este recinto para tomar decisiones. Nos entregaron información de que en el 2010 el Consejo de la Judicatura tenía prevista una inversión de casi 150 millones de dólares de obras en infraestructura y 438 millones de dólares en remuneraciones, pero no tenía prevista la creación de nuevos juzgados, judicaturas ocasionales para evacuar los miles de procesos represados en todo el país. Si se hubiere destinado solo la mitad de ese presupuesto, se hubiesen creado 441 juzgados nuevos en el país que habrían descongestionado con creces la administración de justicia, porque ese mismo Consejo de la Judicatura nos remitió la información de que para la creación de un juzgado con 5 funcionarios se necesitaba, pagando arriendo y equipamiento, un valor de $170.000 anuales, sabiendo que podían crear esos juzgados profesionales y técnicamente equipados para dar respuesta a la sociedad. No lo hicieron. 9 minutos, falta 1. Por eso, señor presidente, señores asambleístas, el día de hoy dejémonos de discursos que buscan esconder la verdadera razón de nuestra motivación en este juicio político. Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura debieron
y se desentendieron, pudieron y no quisieron, supieron y se negaron. Qué triste que hoy estemos debatiendo sobre esas míseras denuncias de miembros del Consejo de la Judicatura que tienen que responder por agiotismo, por tráfico de influencias. Por eso y por todo lo que ha desnudado este juicio político, pido a todos los asambleístas de esta asamblea que no dudemos en censurar a este Consejo de la Judicatura, porque no han sido capaces de cumplir un mandato que les confió la sociedad ecuatoriana y que no han estado a la altura de asumirla. Por eso y por mucho más debemos censurar a este Consejo de la Judicatura. Gracias, señor presidente.